Y aquí estamos, tal lo prometido. Gente cumplidora nosotros, ¿eh? Con Sergio Berenstein, director de Poliarquía. Gracias, Berenstein, por estar acá. Un placer. No vamos a hablar de números porque no podemos. No se pueden dar números de encuestas. Muy bien, ya se lo preguntamos en privado y... Pero no se pueden decir. Nosotros ya dijimos lo que teníamos que decir al comienzo, pero no podemos decir. Ahí está. Ahora bien, a la opinión pública, al promedio de la opinión pública, estas cuestiones que discutimos durante toda la primera parte del programa, concentración de poder... Peligro de hegemonía... Dispersión de la oposición. ¿Ese escenario al público le está preocupando, lo está temiendo o es una discusión de especialistas? Lamentablemente las discusiones institucionales no son muy debatidas por la sociedad. No se debate demasiado, ni siquiera las cuestiones que son identificadas como prioridades, como la inseguridad o la inflación, mucho menos las cuestiones institucionales. Yo le diría, la historia argentina está caracterizada por experiencias de vacío de poder. Y la gente tiene mucho más miedo al vacío que al exceso del poder. Entonces, todavía, en algún sentido, estamos viviendo las consecuencias de la crisis del 2001 y del 2002, no solo en términos de la ausencia de partidos, como se debatió en la mesa, sino fundamentalmente por la sensación de angustia que generó el gran vacío de poder que derivó en la caída de la Rúa y luego las semanas siguientes, y la transición tan peculiar que tuvimos. Que fue una de las, también hay que decirlo, que fue una de las grandes reconstrucciones de este tiempo, ¿no? Así es. Reponer la noción de orden y autoridad en una sociedad que la había perdido. Pero en 40 años, un poquito menos, tuvimos la caída de Isabel, también en un contexto de vacío de poder, la ida abrupta de los militares, otro vacío de poder importante, la hiperinflación, la caída de la Rúa. Digamos, son experiencias muy traumáticas en un corto tiempo histórico que en todo caso lo que hace es favorecer esta hiperconcentración de autoridad y el caudillismo. Y esta idea de que la concentración de poder ganada democráticamente, legal y legítimamente, no es vista con temor ni con preocupación, sino al revés. Y también la dinámica de gobierno de emergencia. Recordemos que todavía tenemos emergencia económica, delegación de facultades, como si estuviéramos en una crisis. Es contradictorio, el gobierno se vanagloria de los éxitos económicos, pero al mismo tiempo estamos en emergencia, ¿no? Bueno, esto tiene que ver con esta sensación de que la democracia en serio, con división de poderes, con frenos y contrapesos, es un lujo que los argentinos no nos podemos dar por ahora. Preocupación en la gente por la economía, esto es la crisis en el mundo, acá estamos diciendo, miren qué mal está el mundo, nosotros la vamos llevando. ¿Hay preocupación en la opinión pública por qué puede pasar con la economía del país y del bolsillo de acá al año que viene? Hay un poquito más de la mitad de los argentinos que creen que esta crisis económica no va a tener un impacto fuerte. O sea, casi la gente que votaría a Cristina. Sí, 4 de cada 5 votos. Sí, claro. De cada 5 votos, 4 del voto de Cristina cree que esta crisis efectivamente nos pasa por afuera. O sea, ahí, digo, después cada uno puede pensar lo que quiera. Evidentemente, el relato del poder es un relato eficiente en cuanto a credibilidad, ¿no? Por lo menos hasta las elecciones. Ahí uno te diría el desafío de Cristina es manejar expectativas. Si efectivamente la crisis pega, hay un sector de su electorado que va a darse vuelta y preguntarle, ¿no era que esto no nos pegaba? Entonces ahí hay una contradicción, veremos cómo lo maneja, ¿no? Pero hoy más de la mitad de la gente dice, la crisis a nosotros no nos llega. Exacto. ¿Inflación? Bueno, la inflación es una prioridad que está en segundo orden. Siempre en Argentina, en los últimos 6, 7 años ya, la inseguridad está en primer orden y como piso te diría un 30% de los argentinos está muy preocupado por la inseguridad. Y luego aparece en un mismo nivel el desempleo y la inflación. Y acá hay que tener en cuenta que la inflación nuestra, la de los 70, de los 80, es una inflación que es difícil de explicar hoy en la Argentina, porque 2/3 de la población económicamente activa tiene menos de 40 años. Está mucho más preocupado por el desempleo que por la inflación. Claro. Y esto explica cierta tolerancia que hay en una inflación que es mucho menor a la que teníamos en esa época. Perdón, Eduardo. No. No, otro tema vinculado también a lo que hablábamos en parte en la mesa de apertura, en cuanto a cómo ve la sociedad la presencia del Estado. ¿Qué visión tiene la sociedad sobre, bueno, lo que es sin duda la presencia más fuerte del Estado de, por lo menos del 83 para acá, sin ninguna duda? Sin ninguna duda. Hay, en ese sentido, un 58% de argentinos que cree que el intervencionismo del Estado es positivo. Después hay grados. Hay gente que cree que está interviniendo demasiado, otros que están totalmente satisfechos con este Estado activo, pero indudablemente, así como en los 90 había un consenso más liberal en términos de limitar el poder del Estado, ahora hay un consenso claramente por un Estado fuerte.
Luego hay críticas a algunas políticas del Estado. Por ejemplo, la cuestión de la inseguridad o la cuestión de la infraestructura. Hay muchas quejas por el transporte. Digamos, no hay una visión homogéneamente de satisfacción con los bienes públicos que provee el Estado. Pero ciertamente la Argentina hoy se volvió un país muy estatista. A ver, paso en limpio. Aprobación para la intervención fuerte del Estado. Sensación de que la crisis económica no nos va a llegar o va a pasar por afuera. Beneplácito con que haya un poder fuerte y muy visible. Eso serían como 3 patas posibles para explicar el estado de ánimo medio de la opinión pública argentina. Y un predominio del optimismo. Eso es lo que te iba a preguntar. Ojo con eso, porque estamos frente a una sociedad... ¿Predominio en qué volúmenes? Bueno, tenés más de la mitad de la gente que ve que el país está bien, que va a estar igual o mejor el año próximo. O sea, hay una inercia de que la cosa está bien. Ahora, cuando vos decís eso, claramente está todo afincado en el plano económico-social. Bueno, La percepción del optimismo y de la bonanza. la mitad de la gente que vota por Cristina cree que ella hizo un buen gobierno. Solamente el 10% cree que la economía es la principal cuestión que justifica su voto. Yo digo, la economía es un pilar fundamental, pero hay otras cuestiones de orden ideológico que complementan la sensación de bienestar que hay en la Argentina hoy. Entonces, yo diría, cuestiones como, por ejemplo, una sensación de que el gobierno se ocupa de los derechos humanos. Uno puede discutir o no si esto está bien o no, pero es percibido como algo bueno. El juicio, por ejemplo, la gente presuntamente involucrada a violación de derechos humanos en la década del 70. Cuestiones como el matrimonio igualitario. Incluso la tolerancia a la protesta social o el garantismo son percibidos como cosas positivas. Hay un 40% de gente en Argentina que se autoidentifica como progresista. La mayoría de ellos votan por Cristina. Algunos votan por Wiener, algunos también por Alfonsín, pero hay como un consenso progresista que creo que es nuevo en la Argentina, que es algo así como una síntesis entre los sectores peronistas más progresistas y lo que era el Frepaso, para tener un poco las referencias cercanas. Y yo creo que Cristina, a partir del conflicto con el campo, giró su estrategia de alianzas, bueno, Kirchner y Cristina, y trató efectivamente de incorporar sujetos sociales e ideas más vinculados al pensamiento progresista. Y esto explica, me parece, este apoyo nuevo a los sectores medios urbanos que no tuvo Cristina en el año 2007 y hoy, sin embargo, es un volumen importante de votos en Buenos Aires, en Rosario, en La Plata. Gracias, Bernstein. Gracias. Un placer. Ya sabemos un poquito más cómo somos los que vamos a votar el domingo, ¿sí? Un placer. Gracias. Venimos enseguida en Código Político.